El Gobierno de España, desde el pasado 7 de octubre, no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel. Creo que es urgente que, a la luz de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, la comunidad internacional cese de exportar armas al Gobierno de Israel. Creo que esto es de urgencia y este es un llamamiento que voy a hacer desde el primer instante al conjunto de la comunidad internacional. El cesar de exportar armas al gobierno de Netanyahu. Hay mentiras piadosas que no se dicen por miedo a no hacer daño a quien se miente. Hay mentiras útiles, mentiras instrumentales, terribles, pero que, sirven para justificar los medios, teóricamente. Hay medias mentiras y hay mentiras cochinas. Y luego hay mentiras imperdonables. La política exterior de un país y de un gobierno dice mucho de ese país y de ese gobierno. En realidad lo dice casi todo. Uno puede mentir sobre, por ejemplo, tributar o no el salario mínimo que cobran los y las trabajadoras más vulnerables, o puede mentir sobre ampliar o no la edad de jubilación, o recortar el subsidio de desempleo, o sobre la política de gobierno de vivienda que tiene un país. También se puede mentir, por ejemplo, sobre ser republicano, o sobre decirse feminista y luego obrar en sentido contrario. Pero mentir sobre un genocidio, mentir sobre la muerte de decenas de miles de personas, a ese tipo de mentira, ¿cómo se le llama? ¿Miserable? ¿Genocida? ¿Criminal? Pues búsquenle ustedes el adjetivo. Decíamos que la política exterior de un país le retrata. Pues Estados Unidos lleva años actuando con impunidad a través de injerencia en terceros países, invasiones ilegales, envío de armas a grupos locales, bombardeos, operaciones militares que justifica con la excusa de proteger y garantizar la seguridad. Con su apoyo activo y continuado a Israel en su destrucción masiva contra Gaza, ha estado vetando altos al fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha respaldado al gobierno de Netanyahu, lleva años allanando el camino al imperialismo, al belicismo, a la impunidad, es decir, imponiendo la ley del más fuerte por la fuerza bruta. Eso nos lo contaba Olga Rodríguez hace poco. Por eso no puede haber sorpresa en la impunidad del gobierno Trump si antes se ha aceptado la facilitación en la cobertura de un genocidio, el de Gaza, por parte del gobierno Biden, decía Rodríguez. Pero hay algo peor que ser el matón consentido, caprichoso y tirano. Es ser el cómplice, el amigo, el colega del matón consentido, caprichoso y tirano. Ser el prescindible, el irreverente, el lamebotas. ¿Y cómo llamarían ustedes a un país que ha puesto sus bases militares, su diplomacia, su dignidad, su identidad y su historia al servicio de ese matón? Pues eso es lo que está haciendo el Estado español cuando fleta armas estadounidenses para reventar a bombazos a niñas y niños en Gaza. Se agradecería por lo menos un poco menos de mezquindad y de cinismo cuando te pillan en la mentira, sea en los Goya, en el Congreso de los Diputados o con las manos en la masa. Mentir está fatal. Pero no porque lo diga una u otra ley sagrada, lo diga la moral o lo diga la ética, sino porque hay mentiras de las que uno nunca puede volver. Hoy vamos a hablar de cómo España pone su tierra y su aire al servicio del genocidio israelí. Vamos a hablar también de Alemania y sus vergüenzas y sobre todo vamos a hablar del periodismo digno que se juega la pluma para contárnoslo. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Pues hoy vamos a desgranarles la exclusiva que se conocía la noche de ayer sobre el envío de armamento a Israel a través del aeropuerto de Zaragoza. Y Manu, ¿qué nos puedes contar de todo esto? ¿Qué tal, Irene? Tremenda exclusiva la que trae hoy Olga Rodríguez, una vez más desvelando que España sigue suministrando armamento a Israel, a pesar de todas las declaraciones de ministros y del propio presidente negándolo. Vamos a analizar cómo, en oposición a la praxis de una periodista como Olga Rodríguez, hay un comportamiento mediático que ha servido para que el relato que se instale sea al contrario a los hechos, que Pedro Sánchez es un amigo de Palestina, que ha reconocido el Estado palestino, etcétera. Os traigo algunos ejemplos que creo que son bastante heavies y vamos a comparar esto con otra cosa que sucedió hace algunos años y que creo que es el mismo modus operandi.
nos quedamos a verlo. Y de Zaragoza volamos a Berlín. Bueno, vamos a hablar del segundo proveedor de armas para el Estado de Israel por detrás de Estados Unidos. Hablaremos de Alemania y de la acogida, entre comillas, muy reciente que ha tenido la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Ayer mismo, primero por las publicidades públicas, luego por la policía alemana. Además, hoy tenemos la suerte de contar con la autora de esta exclusiva, con Olga Rodríguez, periodista internacional y experta en la región. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante, pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal. Esa frase dicen que es del dramaturgo Bertolt Brecht, pero esto que les vamos a contar no es teatro ni poesía, esto es un genocidio y mentir pues cuesta vidas. Hoy les traemos una exclusiva informativa que se publicaba anoche en las páginas del diario.es, firmada por Olga Rodríguez y por Paul Pareja, y que traía a su titular la siguiente información. Más de 60.000 piezas de armamento han salido en aviones desde España a Israel en una ruta que continúa en 2025, de Zaragoza a Tel Aviv, y de ahí a asesinar palestinas y palestinos. La investigación a la que ha tenido acceso el diario.es descubre vuelos con material militar desde la capital aragonesa al Estado genocida de Israel que se habrían producido, cuidado, desde enero de 2024 y hasta la actualidad, a pesar de la supuesta suspensión de armas anunciada por el gobierno español. La pieza revela la investigación que han realizado a su vez 3 entidades: Progressive International, Palestinian Youth Movement y American Friends Service Committee, que han descubierto una ruta de transporte de armamento y material militar a Israel a través del aeropuerto de Zaragoza, empleada desde el comienzo del genocidio en Gaza. El destino final de la carga es el aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv, la capital del Estado de Israel. A través de estos trayectos se ha transportado desde España a Israel, como decíamos, más de 60.000 piezas de armamento, correspondiente, según la nomenclatura que se usa en la clasificación arancelaria, a un código, el 9305.91, a la categoría de partes y accesorios de artillería, rifles, lanzacohetes, granadas y ametralladoras, y también al código 930510, que equivale a partes y accesorios de revólveres y pistolas, más claro, agua. Las pruebas recabadas por los investigadores indican que estos vuelos continúan, como decíamos, hasta el día de hoy, según le han contado a estos periodistas del diario.es. Las entidades investigadoras han rastreado y detectado los viajes que cargaban este armamento de Zaragoza a Tel Aviv. ¿Cómo? Pues cruzando la información de las aduanas israelíes con el rastreo de vuelos que entran y salen desde España. Así han podido corroborar que los vuelos pertenecen a 6 aerolíneas: Challenge Air Cargo, las estadounidenses National Air Cargo y Atlas Air, la islandesa Air Atlanta Icelandic, la polaca Sky Taxi y la uzbeka My Freighter. Que igual a ustedes no les suenan de mucho estas compañías, pero resulta que 3 de esas empresas son habituales en el tráfico de armas a Israel que fleta a Estados Unidos. Son, de hecho, las contratistas del mando de transporte del Ministerio de Defensa de Estados Unidos para proveerles de los servicios que necesitan, o sea, los vuelos charter de corto y largo alcance que sirven para trasladar ese armamento por el mundo. Es más, se ha documentado cómo esos vuelos salen de múltiples bases aéreas que tiene Estados Unidos, por ejemplo, la que tiene en Italia, la de Sigonella o la de Al Uleid en Qatar. Challenger, la compañía que es mitad belga, mitad israelí, de hecho, ha sido ya muchas veces señalada por activistas. En Valonia, en Bélgica, por ejemplo, han hecho manifestaciones en su sede por su complicidad con el genocidio en Palestina. Y existen informes tanto de esa compañía como de la otra que mencionaba Ina, de Atlas Air, que tiene sede en Nueva York, o de National Air Cargo, que tiene sede en Ontario, que confirman su uso para transportar carga militar a Israel, fletadas, como decimos, por Estados Unidos. En el caso más concreto de National Air Cargo, esta empresa es una sospechosa habitual, porque ya había trasladado también material para bases en Irak y en Afganistán. ¡Qué casualidad! Aunque en los datos que publica el gobierno israelí no aparece el nombre de las empresas que les hacen las entregas, los investigadores han podido comprobar que Challenge Air Cargo, National Air Cargo y Atlas Air suelen transportar carga militar a Israel desde otros puntos como Bélgica y Estados Unidos, haciendo escala en Zaragoza. Pero curiosamente, Manu, aunque el caso de los cargamentos con material estadounidense es habitual que esté especificado el origen, es decir, que sale de Estados Unidos, aunque luego pare en otros lugares, en los documentos de importaciones israelíes analizados en esta investigación no consta una primera procedencia más allá de España, según explican los investigadores contactados por el diario.es.
Es decir, que el rastro se pierde más allá de Zaragoza y probablemente a partir de ahora dicen que se bloqueen de Radarbox, que es la base de datos donde se traquean, se siguen los vuelos, esos aviones que han sido identificados con su matrícula y por lo tanto va a ser mucho más difícil hacerles un seguimiento. Y creo que todo esto nos da la medida, compañeros, de lo complejo y de lo exhaustivo que es realizar este tipo de investigaciones, que son valiosísimas. Y que curiosamente pues no saldrán, por desgracia, en sus telediarios habituales. Hoy lo podremos comprobar, ya lo habrán comprobado seguramente, y esta noche una vez más. Eso es. Rodríguez y pareja sí han hecho su trabajo y han recabado fuentes del Ministerio de Exteriores de España que asegura, adivinen qué, pues que ellos no saben de qué les hablan. La Secretaría de Comercio le pasa el balón también a Exteriores, pero según el Ministerio de José Manuel Álvarez, no se ha autorizado ningún tránsito por aeropuertos españoles de material militar con destino a Tel Aviv y tampoco se han autorizado operaciones de venta de armas a Israel, tal y como ha reiterado el gobierno. Y es cierto que lo han reiterado, porque ¿se acuerdan ustedes de esto? Desde el 7 de octubre no se producen operaciones de exportación de armas españolas a Israel. Por lo tanto, ahí descuiden que eso no se va a producir. Espere. Y ahora pónganse el smoking y la pajarita, que nos vamos a ir a los Goya, vean. Muchas reivindicaciones de la alfombra roja por Palestina, acusando que el gobierno español ha vendido armas a Israel. No sé si usted ha hablado con algunos de los actores que llevan esa bandera palestina en estos momentos. Bueno, yo he hablado mucho con ellos a lo largo de este tiempo y además tengo que decir que eso no es así. Nosotros desde el primer día de la guerra, ya hace bastantes meses, dejamos de vender armamento a Israel. Pero bueno, en todo caso, entiendo esa reivindicación. La comparto, de hecho España no lo está haciendo desde el primer momento, pero de nuevo estamos en un día de celebración del cine y bueno, me gustaría más hablar de eso que por desgracia de otras cuestiones que en fin nos ocupan y nos preocupan. Mentira. Y aquí tienen las evidencias. En los documentos analizados por Progressive International y por Palestinian Youth Movement, existen registros de al menos 13 envíos desde Zaragoza a Tel Aviv en enero, en abril, en junio, en julio, en agosto y en noviembre de 2024, con el tipo de material militar que les hemos mencionado y por un valor aproximado de 1.195.545 euros. Hay también constancia de vuelos similares en mayo del año pasado, del 24, así como en enero y febrero de 2025. Nos mienten y ponen el suelo de nuestro Estado al servicio de Israel y de Estados Unidos. Acuérdense cuando los telediarios le repitan que Pedro Sánchez es el referente del antitrampismo y cuando se vaya a Kiev a apoyar a Zelensky, porque para los palestinos parece que no hay ni un ápice de humanidad. Y como les decíamos, no es la primera vez que nos mienten con esto. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, lo hemos escuchado, aseguró el pasado mes de mayo que España no permitiría tránsitos por su territorio de material militar con destino a Israel. Como desveló el diario.es posteriormente, desde ese anuncio de mayo hasta septiembre de 2024, al menos 25 barcos con material militar de Estados Unidos para Israel hicieron tránsito y transbordo, escala, en el puerto español de Algeciras. Y no se olviden tampoco de la base de Rota, porque otra investigación, también firmada por Olga Rodríguez en el diario.es, comprobó que Estados Unidos hizo uso de la base española de Rota para llevar armas a Israel en noviembre, a pesar del anuncio de la suspensión de este tipo de escalas por parte del gobierno. La base de Rota, les recordamos, sirve como lugar de paso para aviones de carga y buques de todo tipo de Estados Unidos y de muchos otros países miembros de la OTAN que utilizan esta base para repostar. Estados Unidos mantiene, de hecho, 4 destructores tipo Arleigh Burke que forman parte del brazo naval del sistema antimisil balístico de la OTAN y que están allí de forma permanente. Así que ya ven, al PSOE con las armas para genocidios le pasa como con lo de entrar en la OTAN, que de entrada no, pero después te la meten hasta la cocina. Y han seguido mintiéndonos. Les contamos aquí también en la base cómo en el último trimestre de 2024 se detectaron nuevas importaciones y contratos de adquisición de armamento a empresas israelíes. Entonces, Margarita Robles y Fernando Marlaska, ministros de Defensa e Interior, anunciaron que iban a iniciar un proceso para anular la adjudicación de esos contratos, pero no aportaron datos más específicos, así que de momento no sabemos qué ha sido de esa rescisión. Pero para
ocultar esta información, o por lo menos para que no sea tan obvia, todos estos contratos, estos vuelos, estos barcos, estos repostajes, todos estos movimientos en favor del genocidio israelí, hacen falta lo que se viene a llamar cooperadores necesarios. Esta semana se ha sabido que la Audiencia Nacional ha rechazado pedir información a varios ministerios sobre las licencias de exportación y las autorizaciones vigentes de transferencia de material de defensa a Israel, tal y como había requerido la Comunidad Palestina de Cataluña y la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. El auto viene motivado por un recurso lanzado por el Ministerio, de Economía, que a través de la Abogacía del Estado pedía que se declararan no pertinentes las pruebas solicitadas, entre otros motivos, por la confidencialidad de los expedientes. La Sala inadmite el recurso, pero mediante la aclaración además impide que se conozcan las pruebas, lo que modificaría el sentido de esa resolución. Es decir, que están ocultando esa información, así de simple. Y otros cooperadores necesarios, lo sabemos aquí bien, son las corporaciones mediáticas, las empresas mediáticas que no se hacen eco de estas informaciones. Son, como siempre, los movimientos sociales y entidades de apoyo a Palestina las que están empujando, investigando por conocer la verdad. El Centre de Estudios por la Paz recuerda, por ejemplo, que el informe anual de exportaciones de armas sigue sin estar publicado, a pesar de que se esperaba que saliera en diciembre. Y Amnistía Internacional solicita con urgencia que el gobierno envíe al Congreso y comparezca ante la Comisión de Defensa para explicar el informe anual de exportaciones de armas de 2023 y el del primer semestre de 2024, que debe incluir datos sobre las autorizaciones y exportaciones realizadas a Israel. Normalmente esos informes se publican en mayo y diciembre y la comparecencia parlamentaria es en junio, por lo que no hay razón para este retraso. Vaya, así que se lo repetimos, nos mienten. El gobierno de coalición nos miente. Según el Centre de las, que ha mencionado Manu, España había destinado 1.027 millones de euros para adquirir armamento israelí desde el 7 de octubre de 2023. Y para quienes se dan golpes de pecho con el derecho internacional solo cuando les conviene, les recordamos que existe un tratado internacional sobre comercio de armas que prohíbe transferir armamento, incluido también el tránsito, que es lo que ocurre aquí, a países que puedan usarlo contra la población civil para crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Y que además hay una ley española que está vinculada, comprometida con ese tratado. Y también les recordamos que la Corte Internacional de Justicia y las Naciones Unidas aprobaron el pasado mes de julio la suspensión de inversiones, comercio y transferencias que colaboren con la ocupación ilegal israelí o que se puedan usar como material militar en territorios palestinos. Recuerden, el ejército israelí ha matado a al menos 62.000 personas en Gaza desde octubre de 2023. Pese al alto el fuego en vigor, Israel sigue asesinando en Gaza todos los días. Y según la ONG Yeshindin, los ataques de colonos israelíes a palestinos y a sus propiedades en Cisjordania se duplicaron en enero de este año, coincidiendo con el inicio del alto el fuego entre Hamás y el ejército de Israel. Hamás ha pedido este domingo a los países mediadores de Israel, que son Qatar, Egipto y Estados Unidos, que impulsen las negociaciones de la segunda fase del alto el fuego en Gaza, porque deberían haber comenzado ya hace casi 2 semanas, pero bueno, que Israel parece que quiere torpedear, porque pese al genocidio, pese a las amenazas de Donald Trump para materializar los mapitas de Netanyahu, ¿se acuerdan? Pese a los asesinatos diarios en Gaza y Cisjordania, pese al desplazamiento, los gazatíes y las gazatíes aguantan, vuelven a casa, entierran a sus muertos y reconstruyen una y otra vez su resistencia. Así que vamos a quedarnos con eso. Gracias, compañeros. Muchas reivindicaciones de la alfombra roja por Palestina, acusando que el gobierno español ha vendido armas a Israel. No sé si usted ha hablado con algunos de los actores que llevan esa bandera palestina en estos momentos. Bueno, yo he hablado mucho con ellos a lo largo de este tiempo y además tengo que decir que eso no es así. Nosotros desde el primer día de la guerra, ya hace bastantes meses, dejamos de vender armamento a Israel. Pero bueno, en todo caso, entiendo esa reivindicación, la comparto. De hecho, España no lo está haciendo desde el primer momento, pero de nuevo estamos en un día de celebración del cine y bueno, me gustaría más hablar de eso que por desgracia de otras cuestiones que en fin, nos ocupan y nos preocupan. Manu, buenas tardes. ¿Qué tal, Irene? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Vamos a recordar algo.
Pedro Sánchez, 11 de junio de 2018, solo 10 días después de llegar al gobierno tras ganar la moción de censura orquestada por Podemos contra Mariano Rajoy. 4:39 de la tarde de aquel día. He dado instrucciones para que España coja el barco Aquarius en el puerto de Valencia. Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro. Cumplimos con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias. Este fue el tuit de Pedro Sánchez y la progresiva mediática. El Grupo Prisa, por ejemplo, fuegos artificiales. El País, 12 de junio de 2018. España se ofrece a acoger el barco Aquarius en Valencia por razones humanitarias. El País, el Aquarius realza el perfil, qué guapo es el presidente, realza el perfil europeo de un Sánchez aún poco conocido. El diario.es, Pedro Sánchez, en su libro El haber salvado la vida a las 630 personas del Aquarius hace que valga la pena dedicarse a la política. El presidente del Gobierno comenta en su nuevo libro, Manual de Resistencia, la que considera que fue la primera decisión del recién estrenado Ejecutivo, la acogida del buque humanitario. Podíamos haber mirado para otro lado, como ocurre con demasiada frecuencia respecto al tema de las migraciones. El Gobierno, añadía el diario.es, ha cambiado su criterio inicial. Ahora prohíbe a los barcos de ONG zarpar al rescate de migrantes, informaba finalmente el diario.es en uno de los destacados de su noticia. Porque eso fue lo que sucedió en agosto de ese mismo año, es decir, solo 2 meses después del golpe de efecto de la acogida del Aquarius, aquel barco de rescate que Matteo Salvini rechazaba recibir en Italia, el gobierno de Sánchez rechazó acoger a ese mismo barco en puertos españoles. Así fue. Cadena SER, el cambio de rumbo de Pedro Sánchez con el Aquarius. El gobierno ha pasado, decía la SER, en 2 meses de recibir el Aquarius en Valencia a asegurar que España no es un puerto seguro en este momento. Público, el giro de Sánchez en política migratoria del Aquarius a aplicar la línea dura de la Unión Europea. Desde que Pedro Sánchez anunció que el barco con 630 migrantes podía atracar en España, su gobierno ha bloqueado 2 buques de rescate de migrantes en el Mediterráneo, ha silenciado la actividad de salvamento marítimo y ha seguido la línea del PP. Y tras rechazar esa segunda venida del Aquarius en agosto de aquel año, siguió el gobierno haciendo lo mismo con otros barcos del mismo tipo. El Confidencial, del Aquarius al Open Arms, ¿les suena? Sánchez da un vuelco a su política migratoria en 14 meses. Con apenas 10 días al frente del Ejecutivo, tras la moción de censura que tumbó a Rajoy, Sánchez decidió cambiar el rumbo de la política migratoria española. Hoy todo parece haber cambiado nuevamente. 1 año y 2 meses han pasado entre la llegada del Aquarius, anunciada a bombo y platillo en junio de 2018, y la desesperación de los tripulantes del Open Arms tras 14 días en el mar con más de 150 personas a bordo. En este lapso, decía el Confidencial, mucho ha cambiado en la actitud y las acciones del gobierno de Pedro Sánchez en lo relativo a la inmigración. Si poco después de llegar a Moncloa era el socialista quien sacaba pecho con una decisión tomada personalmente por él, hoy son sus ministros los que salen para gestionar estas situaciones de crisis, teniendo que ser la ministra portavoz Isabel Celaá, que recuerdos, o el ministro de Fomento José Luis Ábalos, que recuerdos, quienes pongan voz a la negativa del gobierno a ser el puerto seguro que buscan los rescatadores de migrantes. La prensa enmarcaba todo esto como un vuelco, un giro, un cambio de rumbo en la política de Sánchez respecto a las migraciones. Lo cierto es que no hubo ningún vuelco, solo un único gesto de carácter claramente propagandístico en un momento cuidadosamente elegido en medio de una política migratoria que, por lo demás, se ha mantenido inalterada desde hace muchos años y que, por cierto, no es muy diferente a la que practica la derecha. No es muy diferente porque, de hecho, está acordada con la derecha. El Pacto Migratorio Europeo, denunciado, por cierto, por todas las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes, fue aprobado en Europa con los votos del PSOE y del PP en el Parlamento Europeo. Bueno, es más, es que el pacto se alcanzó en diciembre de 2023 bajo la presidencia europea del propio Pedro Sánchez. Exactamente. Una política de fronteras, sobra decir, criminal y asesina, que es responsable de que solo el año pasado, en 2024, más de 10.000 personas murieran en el Mediterráneo, que es la mayor fosa común del mundo, intentando llegar aquí a España. Repito, más de 10.000 víctimas, entre ellas 1.538 niños, solo en 2024. Un verdadero genocidio silencioso como resultado, insisto, de la política migratoria que, más allá de los titulares y los libros de autobombo, practica el gobierno de Pedro Sánchez en las fronteras españolas. El Aquarius realza el perfil de Sánchez, leíamos antes en un titular del Grupo Prisa. Claro, porque así es
cómo esta gente entiende decisiones como aquella de acoger a ese barco concreto, el Aquarius, en ese momento concreto, para después rechazar a todos los demás. ¿Cómo lo entienden? Como golpes de efecto propagandísticos para realzar el perfil del presidente. Pocas cosas hay que produzcan más repugnancia, sinceramente, que ver cómo hay quien está dispuesto a jugar al oportunismo, al simulacro y al postureo para hacer propaganda y electoralismo barato con el sufrimiento y la muerte de miles de personas. Ni una coma que añadir a tus palabras, compañera. ¿Por qué empezamos recordando todo esto del Aquarius y la diferencia entre el postureo oportunista y la realidad? Porque con esto de la compraventa de armas con Israel y en general con el genocidio en Palestina están haciendo exactamente lo mismo. Que parezca que hacemos algo por los palestinos, que es lo que pide el respetable, y si es en campaña electoral, pues mejor. Mientras en la práctica seguimos apoyando el genocidio con envíos de armamento al Estado de Israel. Y por supuesto, ¿qué sucede a nivel mediático? Que lo primero, los gestos para la galería más falsos que un billete de 6 euros, son agrandados y celebrados por la progresía mediática, mientras que lo segundo, la realidad de las decisiones, pues es ignorado y silenciado. De hecho, esta exclusiva de hoy de Olga Rodríguez con datos y pruebas sobre la compraventa de armas, el tránsito de armas que España mantiene hacia Israel, comprobadlo, lo decíamos antes, no ha sido prácticamente replicada en más medios de comunicación. Vamos a ver una vez más cómo funciona el mecanismo. El País, en diciembre, hace 2 meses, España apela a su soberanía para responder a la amenaza de sanciones por vetar la escala de buques con armas para Israel. Exteriores contesta a la Agencia Marítima de Estados Unidos que la prohibición solo ha afectado a 3 barcos y no vulnera la legalidad internacional. El veto a la escala en puertos españoles de 3 buques que transportaban armas con destino a Israel, decía El País, es una decisión soberana del gobierno español acorde con las leyes nacionales que no vulnera la legislación marítima internacional. El comunicado citaba los casos del Maersk Denver y el Maersk Seletar, 2 buques portacontenedores procedentes de Nueva York que tenían previsto atracar en el puerto de Algeciras el 8 y el 14 del pasado noviembre y a los que el gobierno español denegó la escala al tener información, decía El País, de que transportaban armas con destino a Israel. Del Aquarius al Maersk Denver, España no denegó la escala a estos 3 buques concretos, al tener información de que llevaban armas a Israel. Solo la denegó por la presión social que se generó después de que organizaciones defensoras de Palestina revelaran lo que había en esa carga y el destino de esos barcos, y todo por un cálculo de, de coste-beneficio en las encuestas, ¿no? Cuando la presión no ha llegado al punto al que llegó en aquella ocasión, y todo esto se ha conseguido mantener en un segundo plano, pues entonces el tránsito de armas para apoyar el genocidio se ha seguido produciendo, tal y como desvelaba hoy Olga Rodríguez por enésima vez. Se ha seguido y se sigue produciendo, pero el relato que se ha impuesto en la prensa, en particular en la progresía mediática, lógicamente, es que Sánchez hace cosas contra Netanyahu y que hasta pide a otros países que no manden armas a Israel. Pedro Sánchez llama a la comunidad internacional a no exportar más armas a Israel. El País, Pedro Sánchez eleva el tono contra Israel y reclama a la Unión Europea una respuesta contundente a Netanyahu. Sin armas no hay guerra. Elevación a primer plano de palabras y gestos para la galería y de falsos golpes de efecto electoralistas de supuesto apoyo a Palestina. Silenciamiento de las decisiones reales de apoyo al genocidio israelí. Y también permisividad en la progresía mediática, hay que decirlo, ante la mentira flagrante sobre todo esto por parte del gobierno. La última, sin ir más lejos, hace menos de 2 semanas en la gala de los Goya, donde Pedro Sánchez volvió a asegurar con todo su rostro que España no vende armas a Israel. Lo escuchábamos antes. ¿Y cuántas noticias, os pregunto, hemos visto en la progresía mediática sobre estas recientes declaraciones del presidente en las que el enfoque sea Sánchez miente en los Goya, España sí vende armas a Israel? ¿Cuántas ha habido? Ya os lo digo yo, entre 0 y ninguna. Al contrario, lo que tenemos son noticias que reproducen la mentira oficial que espetó Sánchez y que ni siquiera informan, aunque sea ya en el interior de las piezas, de que lo dicho por el presidente es falso o que como mínimo contrasta con las revelaciones periodísticas y de organizaciones que han documentado que el suministro de armas desde España a Israel continúa. Un ejemplo que os traigo de este comportamiento mediático. Cadena SER, fijaos, titular: Pedro Sánchez sobre Gaza. Desde el primer día de la guerra dejamos de vender armamento a Israel. Subtitular: el presidente del gobierno ha asegurado que entiende la reivindicación de la gente que pide que se detenga la venta de armas a Israel. Texto que nos ofrece la cadena SER. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido otro de los muchos rostros de hormigón armado, dañado, que se han pasado por los micros de la SER y otros medios durante la alfombra roja de los premios Goya 2025. Sánchez
ha respondido a las preguntas de Pepa Blanes y José Manuel Romero y ha asegurado que entiende y comparte la reivindicación de los actores y actrices para que España no venda armamento a Israel. He hablado mucho con los actores. Desde el primer día de la guerra dejamos de vender armamento a Israel. Pero entiendo esa reivindicación y la comparto, ha dicho el presidente del gobierno. Sánchez ha acudido otro año más a la gala de los premios Goya 2025, donde asegura que ha podido hablar con actores y actrices. Fin, como diría Manuel Adorni. De las 170 palabras que contiene esta pieza de la SER, se dedican un total de 0 a informar a los lectores de que las declaraciones de Sánchez como mínimo podrían no ser verdad, si quieren una redacción prudente, pero ni eso. Ni eso. Así funciona. Y no solo esto, encima el relato, como decíamos antes, es que Sánchez es el gran amigo del pueblo palestino y hasta tenemos que aguantar, compañeras, titulares como este. 4. Pedro Sánchez pide coherencia y llama al respeto internacional en la guerra entre Israel y Hezbollah. España es respetada y marca el paso, y lo es fundamentalmente por algo que es reconocible y reconocido por los interlocutores. Por la coherencia, dijo el presidente. Pedro Sánchez pide coherencia con Israel. Tócate las narices. Tócate las narices, esto es tremendo. Bueno, creo que queda claro el mecanismo que trataba de explicar, pero vamos a acabar cerrando el círculo con un titular más de El País, Grupo Prisa, que veréis que es casi idéntico a aquel que veíamos al principio sobre cómo la acogida del Aquarius realzaba el perfil del presidente. Es uno de esos titulares que, aunque esa no fuera probablemente la intención de quien lo escribió, si uno lo lee en su verdadero sentido, es muy sincero y transparente a la hora de reconocer de qué va realmente todo esto. Os leo. El País. Sánchez gana perfil internacional con su defensa de Palestina en pleno ciclo electoral. El You Have Been PSOE, lo decía antes Irene, ya es grave cuando se trata de la vivienda o de la fiscalidad o de según qué otros temas, pero ya el postureo con un genocidio con más de 60.000 víctimas para vomitar. Mentiroso. Mentira. Mentira. ¡Ah! Mentira. ¡Qué mentiroso! Mentiroso. Mentira. Mentira. No sé cómo se dice mentira en alemán. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Vamos a Alemania. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Tengo que admitir que unas 75 horas en este país me han puesto bastante nerviosa. No veo la hora de regresar al Pacífico. Túnez. Así empezaba la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, un acto sobre el genocidio en Gaza que se celebró ayer en Alemania, casi que de forma clandestina, casi que huyendo de un mega despliegue policial, organizada a última hora en una sala diminuta, después de que 2 universidades públicas de ese país, la Universidad Libre de Berlín y la Universidad de Múnich, cancelaran su intervención alegando supuestos problemas de seguridad. Exactamente, se excusaron asegurando que su aparición suponía un riesgo de seguridad incalculable. Los actos se habían planificado con antelación, se anunciaron y la cancelación se produjo después de que algún que otro grupo de presión se pusiera manos a la obra, porque denunciar los crímenes contra la humanidad que comete el Estado de Israel, ya sabéis, es antisemitismo, o al menos según la postura que adoptó el gobierno de Alemania en el ejercicio del lavadito de culpa por el Holocausto, parafraseando a Varoufakis. Tal cual, los actos de Albanese en las universidades de Berlín y de Múnich, después de que intervinieran directamente primero el embajador de Israel en Alemania y la sociedad germano-israelí, y luego ya el alcalde de Berlín, Kai Wegner, de la derechista Unión Democrática Cristiana, que ya se había hecho conocido por otros vetos a las voces que condenan el genocidio, así como la senadora de Educación Superior de Berlín, Ina Chibora, que acusó a Albanese, adivinen de qué. De antisemitismo, obviamente, de antisemita, cómo no. Cuando las universidades cedieron, el partido DiEM25 del exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis decidió alquilar un local y organizar unas jornadas alternativas. Carmela Negrete tiene publicada una crónica de todo este periplo en Diario Red, no dejen de leerla. Sigo. El partido de Varoufakis se prestó para organizar el acto de Albanese, pero el espacio en el que se iba a celebrar reculó en el último momento, presionado también por el Ayuntamiento de Berlín.
Hasta que el diario Junge Welt, una pequeña publicación de izquierdas, decidió acoger el evento en su minúscula sala para eventos, ¿no? No cupieron todos los que querían estar presentes, el espacio es reducido, pero en directo nos siguen miles de personas, así que nuestro espacio digital es mucho más amplio, dijo el organizador y moderador de la charla. Cuenta Carmela Negrete que la policía envió 22 furgonetas de antidisturbios al acto, entró en las dependencias del diario sin orden judicial ni permiso de la dirección y permaneció durante las 8 horas que duró la jornada para vigilar que no se dijera nada prohibido con la excusa de prevenir ese peligro incalculable del que había advertido el ayuntamiento. Según el director del diario, en los 30 años que dicha sala acogió distintos actos, nunca se vio una represión a este nivel. Estas fueron las palabras literales. Es verdaderamente paradójico, ¿no?, que el Estado alemán estuviese más indignado por la presencia de Albanese y su condena del genocidio en Gaza que por las más de 47.000, hoy se dice ya 62.000 personas, 47.000 según los cálculos más conservadores, por lo tanto, asesinadas por el ejército de Netanyahu con armas de fabricantes alemanes, entre otros. Y nos preguntaremos, ¿de qué peligro nos hablan las autoridades alemanas cuando señalan a Francesca Albanese? ¿Qué peligro puede representar a alguien que documenta las violaciones de los derechos humanos y vela por el cumplimiento de la ley humanitaria internacional? ¿Qué dijo Francesca Albanese en esas charlas? Bueno, la verdad es que nada de lo que no le hayamos oído o leído antes. Criticó el Estado de Alemania, por supuesto, dijo que la falta de respeto hacia las Naciones Unidas en el país le resulta inaudita porque la responsabilidad histórica de Alemania en el derecho internacional es especial y dijo que la negación alemana del genocidio en Gaza y el apoyo armamentístico al Estado de Israel es uno de los problemas más urgentes de nuestros tiempos. Escuchen un trocito nomás. Everyone knew that the occupation was unlawful, and not just for violations of international law here and there, because Israel kidnapped children and adults, including in the middle of the night, and put them in jail for days, weeks, months and years, until they confessed crimes that they have not committed. And not just because of torturing, demolishing homes, killing people arbitrarily, no, not because of that. The occupation is unlawful because by its very presence, it prevents the Palestinians from enjoying their right of self-determination, the right to exist as a people. So in the face of this groundbreaking advisory opinion, which has confirmed what everyone knew, it is the obligation not only of the German government, but every German person, including those having businesses, living in the settlements, working as soldiers in the Israeli occupation forces, not to do that anymore. Otherwise, they might face consequences. And this is where we are today. And instead of working on this and seeing how to abide by this incredibly important advisory opinion, the government of this country continues to repress the critical voices that ask for accountability. Sobre la asistencia armamentística que Alemania le presta a Israel, alcanza con decir que se trata del segundo proveedor de armas al ejército de Netanyahu, solo por detrás de los Estados Unidos, que tienen memorandos de entendimiento de hace décadas y que aprobaron paquetes de ayudas adicionales durante la administración Biden y que asumimos que con Trump pues solo irán a más. Efectivamente, hace unos meses Deutsche Welle, ese medio que pese a estar financiado parcialmente por el gobierno alemán, tiene sus códigos de transparencia y deontología profesional, no como otros, ese medio informaba que Alemania parecía haber reducido sus exportaciones de armas a Israel. Pocos días después, no obstante, salía una información que contradecía completamente lo que ese medio imparcial e independiente que cumple con todos los estándares de excelencia profesional, según ellos mismos no paran de decir sobre sí mismos, pues había publicado, ¿no? Según la respuesta a una consulta de un diputado de la formación a la Alianza Sarah Wagenknecht, el ejecutivo alemán había aprobado exportaciones de armas por valor de 94 millones de euros a Israel solo desde agosto de 2024. Vamos, cuando el genocidio en Gaza estaba a pocos meses de cumplir un año y sumaba ya decenas de miles de muertos. El gobierno alemán es tan cómplice en este genocidio como Estados Unidos, por eso que Francesca Albanese diga 4 verdades sobre su participación en la masacre de los palestinos, pues supone semejante peligro incalculable, claro.
Bueno, y me preguntarán, ¿ha habido alguna reacción a ese acto de censura e intimidación al que fue sometida la relatora especial de la ONU? Si buscamos en Google News, sale apenas la publicación de Diario Red, una publicación del Salto y un par de pequeños medios más. Algunas cuentas de Twitter se han hecho eco también, las cuentas oficiales del partido DiEM25 en redes sociales, y la izquierda alemana, bueno, ni se le vio. Dice Carmela Negrete que el partido de la izquierda alemana Die Linke tiene su oficina justo enfrente del edificio del diario Junge Welt que acogió el acto. Ni salieron a la calle pese a todo el despliegue policial, ni emitieron un comunicado. Bueno, ¿cómo van a decir nada si desde noviembre en el país rige una resolución del Bundestag contra el antisemitismo que en la práctica aprueba la censura de todo aquello que ponga en cuestión las tácticas del ejército israelí, que según Alemania solo se está defendiendo desde hace décadas, solo se trata de defensa? Cuando se votó esa resolución, Die Linke se abstuvo. El único partido que se manifestó abiertamente contra ello fue la Alianza Sarah-Wagenknecht. Recordemos que no es ni de lejos la primera vez que las autoridades alemanas vetan los actos en solidaridad con Palestina. Toda esa serie de vídeos alucinados donde agentes de policía armados hasta los dientes detienen a gente armada con banderas palestinas, se suman toda una serie de sanciones oficiales de personalidades públicas que se han pronunciado en contra del genocidio en Gaza. Sin ir más lejos, el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, le prohibieron no solo entrar en Alemania, sino dirigirse a su población mediante diferentes plataformas de videoconferencias. Ni visitas, ni videollamadas, ni Zooms en vivo, ninguna participación en ninguna charla si esta se organiza en Alemania. Toda por esa engañosa, manipuladora y alucinada interpretación que hace Alemania del concepto de antisemitismo. En aquel momento, en abril del año pasado, el Ministerio del Interior de Alemania le dijo personalmente a Varoufakis que no sería bienvenido. Y esa recepción se debió al discurso que había hecho con un título que habla por sí solo. Decía así: ¿cuánta sangre palestina ha de correr para lavar vuestra culpa por el Holocausto? Todo un diagnóstico de lo que sucede en Alemania a nivel institucional con respecto al genocidio israelí de palestinos. Hablaba ahí de la necesidad de celebrar un congreso sobre Palestina en Alemania porque le resultaba alarmante el hecho de que un pueblo decente, el pueblo de Alemania, sea conducido por un camino peligroso hacia una sociedad sin corazón al asociarse con otro genocidio llevado a cabo en su nombre y con su complicidad. Bueno, pasaron 10 meses desde aquel episodio y Francesca Albanese vuelve a constatar lo que había denunciado Varoufakis, los horrores de la gobernanza alemana que ayuda a perpetrar el genocidio al tiempo que acalla toda voz crítica que lo denuncie. Con esa izquierda, ese centro moderado y esos verdes, una no sabe muy bien por qué votan a la extrema derecha, a no ser que sea porque al fin y al cabo todo el mundo acaba prefiriendo el producto original en lugar de la copia. Muchas gracias, Ina. You are not police, right? Camouflaging. Okay. So, I have to admit that about 75 hours in this country have made me pretty nervous. I can't wait to go back to peaceful Tunisia. Bueno, pues esta tarde tenemos la suerte de contar con nosotras con Olga Rodríguez, que es una de las autoras de esta pieza del diario.es tan reveladora. Olga, en primer lugar, bueno, pues gracias, como siempre, por tu trabajo y enhorabuena por esa exclusiva. Y nos gustaría mucho escuchar tu análisis sobre qué implica esto que hemos sabido hoy. Gracias, Irene. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que pensar cómo se ha hecho esta investigación, porque seguir el trazado del comercio de armas no es nada fácil. ¿Qué es lo que han hecho estas tres organizaciones que nos han pasado esta investigación, que son Progressive International, el Movimiento de la Juventud Palestina en Estados Unidos y American Friends Service Committee? Han combinado información de aduanas israelíes, es decir, documentos del Estado de Israel, proporcionados por la propia Autoridad Fiscal de Israel, con una aplicación, con una herramienta de rastreo y de seguimiento de vuelos, que es RadarBox, con la que se pueden seguir trayectos de vuelos en tiempo real, siempre y cuando
estos vuelos no establezcan algún bloqueo a su rastreo, que curiosamente es lo que acaba de pasar, por ejemplo, con uno de los aviones detectados de esta ruta Zaragoza-Tel Aviv, España-Israel, en concreto una aeronave con matrícula SP-MRG. No es fácil hacer una investigación de estas características. En estos meses de genocidio en Gaza hemos intentado seguir los trayectos de barcos y aviones a través de herramientas de pago en las que en sí mismas hemos podido a veces localizar desde octubre de 2023 hasta hoy movimientos de armamento a Israel desde territorio español, o también incluso en los primeros meses a través de la propia web Datacomex de comercio del Estado español. En este caso, ¿de qué estamos hablando? De una ruta de transporte de armamento y material militar a Israel a través del aeropuerto de Zaragoza hasta el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv, en la capital israelí. Hablamos de más de 60.000 piezas de armamento correspondientes a la categoría definida como partes y accesorios de artillería, rifles, lanzacohetes o lanzagranadas y ametralladoras, y también de revólveres o pistolas. Los investigadores me indicaban anoche que las pruebas indican que estos vuelos siguen a día de hoy. Han seguido en enero, han seguido en febrero de 2025 y efectivamente así se puede comprobar también a través de los trayectos realizados en estos 2 últimos meses. Hay una cuestión también importante. En ninguna de las 6 aerolíneas detectadas en este trayecto se indica en los documentos de la autoridad fiscal israelí otro origen que no sea España, lo cual abre grandes interrogantes, porque esto implica, según indica el equipo investigador, que no se puede descartar que haya envíos de material armamentístico con origen en España y, por lo tanto, podríamos estar hablando de material armamentístico español. Hemos contactado con fuentes de exteriores del gobierno español que señalan que desde ese ministerio no se ha autorizado ningún tránsito por aeropuertos españoles de material militar con destino a Tel Aviv, y tampoco se han autorizado operaciones de venta de armas a Israel, que es lo que nos cuentan en otras ocasiones, pero después de eso hemos seguido hallando nuevos trayectos de estas características, ya sea por barco o ya sea por avión. En los documentos analizados por estas organizaciones que mencionaba antes, por Progressive International, el Movimiento de la Juventud Palestina, etc., existen registros de al menos 13 envíos desde Zaragoza a Tel Aviv en enero de 2024, abril, junio, julio, agosto y noviembre de 2024, con el tipo de material militar mencionado, y hay también constancia de vuelos similares en mayo del pasado año, donde no podemos acceder de una manera tan concreta a las características del material, pero sabemos que es militar, así como en enero y febrero de 2025. Hoy, hace un rato, llegaba la reacción de Francesca Albanese, que acababais de hablar de ella, de la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos. Albanese ha pedido a España que detenga los vuelos con material militar a Israel. Ha dicho textualmente que el genocidio israelí contra el pueblo palestino no debe ser posible gracias a la tierra y el trabajo españoles. Y también ha explicado y recordado que seguir permitiendo este tipo de envíos no solo constituiría una contravención del artículo 1 de la Convención de Ginebra, sino también una violación de las obligaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas de poner fin a la ocupación ilegal en Palestina por parte de Israel y de prevenir y detener el genocidio, tal y como determina el dictamen de julio de la Corte Internacional de Justicia, al que antes ella misma hacía mención en esas intervenciones que habéis introducido en vuestro programa. Con ello, Albanese, ¿a qué hace referencia? A ese dictamen del que hablo, de la Corte de la Haya. ¿Qué decía ese dictamen? ¿Qué dice ese dictamen? Que los Estados miembros de Naciones Unidas deben suspender comercio e inversiones que puedan contribuir a la ocupación ilegal israelí. Al hilo de ese dictamen, además, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado mes de septiembre una resolución en el mismo sentido, con 124 votos a favor, entre los cuales, por cierto, está el voto español. Y más allá de eso, vamos a recordar rápidamente, lo habéis hecho antes, pero vamos a incidir en que en los primeros meses de genocidio en Gaza, con matanzas de cientos de personas diarias, se detectaron envíos de armamento español, que fueron desvelados por el Centre de Estudios por la Paz. El gobierno español, ¿qué hizo entonces? Argumentó que se trataban de envíos que ya estaban pactados antes de octubre de 2023, pero tanto la legislación internacional como la nacional indican que todo envío debe congelarse, paralizarse de inmediato, si existe el mínimo riesgo de ser usado para crímenes de guerra o de genocidio. Tras ello pudimos ir conociendo, combinando documentos, fuentes y datos, la existencia de importaciones o de adjudicaciones de contratos a empresas armamentísticas israelíes, algo que ha seguido ocurriendo en el último trimestre de 2024. Vemos que la dinámica es que solo cuando un medio de comunicación desvela la existencia de este tipo de casos, el gobierno
reacciona. Por ejemplo, ante las adjudicaciones de estos contratos a empresas armamentísticas israelíes en el último trimestre de 2024, el gobierno anunció su congelación o su revocación. Pero ni Interior ni Defensa, que son los ministerios que reaccionaron afirmando que congelarían esos contratos, han detallado cómo lo van a hacer y si esto suponía, en caso de hacerse, pagar una compensación a estas empresas armamentísticas israelíes. Y de hecho, el propio portal de Datacomex, de Comercio Español, en él, si entráis, podéis ver que se justifican importaciones a Israel a finales de Israel a finales de 2024 para cubrir las necesidades de la defensa nacional. Cita textual, es decir, España está diciendo que estas importaciones son para cubrir las necesidades de la defensa nacional española, lo cual en sí mismo contradice las declaraciones que afirman que está todo, absolutamente todo comercio suspendido. Y también hemos ido conociendo casos de tránsito de armamento en estos meses. Por ejemplo, entre mayo y septiembre de 2024, al menos 25 barcos con material militar de Estados Unidos para Israel hicieron escala, tránsito y transbordo en el puerto español de Algeciras, a pesar de que en mayo el ministro Álvarez había asegurado que no permitiría este tipo de tránsito. Otra investigación a la que tuvimos acceso ya a finales de 2024 comprobaba que Estados Unidos ha hecho uso de la base española de Rota para llevar armas a Israel. En definitiva, y concluyendo, continúa la opacidad, siguen los envíos desde España y estamos pendientes a día de hoy todavía de la publicación del informe de exportaciones de 2023 y primer semestre de 2024, que aún no ha sido publicado a pesar de que se esperaba en diciembre. Hoy mismo decía la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional España, pedía al gobierno español que aclarara si estos trayectos desvelados ahora en avión son tránsitos de vuelo de otros países o si salen de Zaragoza o si son con origen español, y tanto Amnistía como Centre de las y otras organizaciones de derechos humanos insisten en pedir más transparencia y siguen esperando este informe que mencionaba. Todo esto ocurre en un momento y en un contexto, y con esto acabo, en el que la Audiencia Nacional acaba de rechazar una solicitud de la Comunidad Palestina de Cataluña para requerir al gobierno español documentación relacionada con las licencias de exportación y las autorizaciones de transferencia de material de defensa, de material militar a Israel. Varias organizaciones y varios colectivos, como la RESCOP y otras organizaciones sociales, intensifican sus acciones para exigir al gobierno español la implementación de un embargo completo de armas contra Israel, porque es la única herramienta que puede garantizar medidas de vigilancia y de presión coordinadas para poder evitar estas violaciones de lo anunciado y de lo establecido por la propia Corte Internacional. Y mientras vemos cómo en Gaza siguen las consecuencias del genocidio y cómo en Cisjordania siguen produciéndose ataques israelíes contra población palestina, junto con uno de los mayores desplazamientos forzados de población palestina en Cisjordania por parte de Israel. Ya hay más de 40.000 personas en Cisjordania que han sufrido desplazamiento forzado en las últimas semanas. Estamos hablando de un eje vertebral de esta era, que es el comercio de armas. Las empresas armamentísticas aumentan notablemente sus beneficios en muchas partes del mundo y la política parece demasiado a menudo estar al servicio de esta industria. Olga Rodríguez, pues como siempre, muchísimas gracias por tu claridad en esta, como decías en otro artículo, en esta era de la fuerza bruta. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotras. Y llegamos ahora al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias del Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR, que lo he dicho mal, que está aquí en sus pantallas. Y vamos a acabar aprovechando este ratito también para hacerle un homenaje a una grande a la que esperemos que la tierra le sea leve, Paquita del Barrio, con su temazo Rata de dos patas. Ustedes eligen la rata. Hasta la semana que viene. Mañana les dejamos con la base Comanche.